Capítulo 23 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras. Seguimos en el recorrido del libro de Samuel con la apasionante historia del pueblo de Dios cuando empezó a ser gobernada por reyes. Ya vimos que por el error de Saúl es desechado por Dios y ahora nos encontramos en el capítulo 16 nuevamente a Dios hablándole al profeta desde los versos 1. Un día el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó: ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber que yo voy, de seguro me matará. El Señor le respondió: llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Isaí para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer. Y consagrarás como rey a quien yo te diga. Esta es la historia que usted muy bien conoce, cuando Isaí le presenta a todos sus hijos a Samuel, cual de todos más hermosos, hombres guerreros, fornidos, adiestrados para la batalla, con un perfil para ser escogidos como rey, pero Dios los descarta y le dice a Samuel en el verso 7, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Así que Dios ya había escogido al que nadie sospechaba, al más pequeño, al más humilde, al pastor de las ovejas de su padre, nada más y nada menos que a David, el dulce cantor de Israel, el hombre que llegaría a tener el corazón conforme al corazón de Dios. Siga leyendo en el capítulo 16 en los versos 10 en adelante. Isaías le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos y le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Isaí respondió: falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Isaí mandó a traerlo y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos, de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Siendo todavía un joven, David se enfrenta con Goliat, el filisteo gigante que tenía atemorizado a los escuadrones de Israel. He aquí el recuento de los hechos en 1 Samuel en el capítulo 17, versos 40 en adelante. Y tomando un bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas, las puso en su morral, luego tomó una honda y se fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó: ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espada ni de lanza para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. En el verso 48 dice que cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada.
Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. De aquí en adelante, David fue conocido entre todas las tribus de Israel, ganándose el aprecio del pueblo y el odio de Saúl, quien viera en él su más grande amenaza para su reinado. Desde entonces hace miles de planes para matarlo, pero el favor de Dios estaba con David y lo defendía de todos sus ataques. En cambio, David respetaba al rey y no se atrevía a hacerle daño alguno. Él prefirió esperar en el Señor y serle obediente, siendo paciente al esperar el cumplimiento de la promesa de que algún día él llegaría a ser el rey de Israel. La gran amistad que surge entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, le salva la vida, y el pacto que hacen de amistad dará sus frutos. El día en que David, ya siendo rey, hace misericordia de su descendencia, dejando con vida a Mefiboset, quien fuera su hijo, a causa de la promesa que se hicieran ambos antes de separarse. Leamos 1 Samuel, en el capítulo 20, los versos 13 en adelante. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue, y más aún si no te lo hago saber, para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor. Así no moriré. Espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia. Y cuando el Señor haya eliminado a todos y cada uno de tus enemigos, no permitirás que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Así fue como Jonatán hizo pacto con David y añadió: que el Señor tome venganza de tus enemigos. Luego Jonatán le rogó a David que por el cariño que se tenían le jurara cumplir con todo esto. Ya en el capítulo 31 termina este libro con la deshonrosa muerte del rey Saúl, quien se suicidara antes de que los enemigos filisteos lo mataran, siendo tan trágica su muerte que los israelitas no pudieron darle la sepultura que se merecía su primer rey, sino que quedó enterrado bajo un árbol como un NN. Tenga en cuenta este suceso, que en algún momento de este recorrido por las Sagradas Escrituras recobrará la importancia que merece. Hasta aquí el primer libro de Samuel.